Personas responsables criminalmente de los delitos y las faltas. Según el Código Penal, son responsables criminalmente los autores y sus cómplices, considerándose también autores los inductores y los cooperadores necesarios. Autores. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o a través de otro del que se sirven de instrumento. Aparecen aquí las figuras del autor individual, los coautores y autores mediatos. Son coautores quienes concurren a la realización de un hecho típico, llevando a cabo cada uno de ellos una parte del mismo, y siempre que haya habido previamente acuerdo para ello. Dos personas intimidan a un sujeto para robarle, y así, mientras uno de ellos le amenaza con una navaja, el otro le quita la cartera. Hay un sujeto que roba y otro que intimida, pero los dos concurren a la realización de un único delito, el robo con intimidación del artículo 237 del Código Penal. Son autores mediatos quienes ejecutan el hecho usando a otro, el autor directo o inmediato como instrumento. Por ejemplo, una persona le pide a otra que le lleve un paquete a determinado destino, no sabiendo ésta que lo que transporta son sustancias estupefacientes, lo que en principio supone un delito contra la salud pública, el artículo 368. Solo que en este caso entraría en juego una de las circunstancias que exime de responsabilidad criminal, el error de tipo que analizaremos posteriormente. Cómplices. Son cómplices quienes, no siendo autores, cooperan en la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos. Son cómplices quienes ayudan a los autores a ejecutar el hecho, siendo su ayuda irrelevante para cometer el delito, pues de lo contrario estaríamos ante la figura del cooperador necesario. Cooperadores necesarios. El cooperador necesario no ejecuta el hecho típico, sino que presta una ayuda imprescindible al autor del mismo, sin la cual el hecho no hubiera podido realizarse. El problema que plantea esta forma de participación es determinar cuándo esa ayuda es imprescindible y cuándo no lo es. Para llegar a esa determinación se siguen varias teorías, siendo una de las más utilizadas la denominada de los bienes escasos, según la cual sólo cuando la aportación del cooperador es considerada un bien escaso, estaríamos ante la cooperación necesaria. Ejemplo de ello sería quien suministra explosivos a un terrorista para que éste coloque una bomba con la que matar alevosamente a una o varias personas. Al ser los explosivos bienes difíciles de encontrar en el mercado, es necesaria esta cooperación. Inductores. Por último, a los inductores también se les considera autores. Inductores son aquellos que provocan en otra persona el deseo de cometer un delito. Para que pueda apreciarse esta figura, es necesario que la inducción sea de tal entidad que mueva al sujeto activo a cometer voluntariamente un delito. No existirá inducción cuando ya se ha resuelto cometerlo. Esta inducción ha de ser intencionada, directa, dirigida a una persona determinada y concreta para cometer un delito en particular. Como por ejemplo, de ello tenemos quien, deseando dar muerte a una persona, pero no se atreve por diversos motivos a hacerlo ella misma, encarga a otra que lleve a cabo la acción pagándole un precio por ello. El que paga el precio sería inductor, castigándosele por tanto como autor, y el que mata a la otra persona sería castigado como autor directo de un delito de asesinato. Sujetos, objeto del delito y bien jurídico protegido. En todo delito
hemos de distinguir un sujeto activo y un sujeto pasivo, el que recibe la acción típica. Sujeto activo es quien realiza la acción descrita como delito por las normas penales. Aquí hemos de distinguir entre sujeto activo del delito y autor del mismo. El primero es quien lleva a cabo la acción típica, la conducta que describe el Código como delito. El segundo será responsable criminalmente por esa acción. En un gran número de delitos coincidirán, pero no siempre esto es así. Hay que tener en cuenta que sólo las personas físicas pueden ser sujetos activos del delito. Quedan excluidas, por tanto, las jurídicas. Si en el seno de una empresa se comete un delito, serán responsables las personas que la componen, sus directores, empleados, etc. Nunca la persona jurídica en sí. De la misma forma, no debemos confundir sujeto pasivo del delito con perjudicado, que será quien, como consecuencia del delito, sufra algún tipo de perjuicio. En la mayoría de los delitos coinciden ambos, como en los delitos contra la propiedad, pero en otros no es así, como puede ser el homicidio, en el que hay que distinguir por una parte un sujeto pasivo, que es el que muere, y unos perjudicados como son los familiares del fallecido. Es bien jurídico protegido aquello que la ley intenta proteger con sus preceptos. Este bien jurídico protegido puede ser muy diverso, como un derecho de propiedad sobre las cosas, la vida, el honor, el correcto funcionamiento de la administración pública, etc. Aquí también hemos de tener cuidado para no confundir este bien jurídico protegido con el objeto sobre el que recae el delito. No es lo mismo un vehículo que el derecho de propiedad del mismo. Calificación jurídica del error. Por exigencias de la seguridad jurídica y del efectivo cumplimiento de las normas, establece el Código Civil, en su artículo 6, que la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Pero a continuación señala el alcance que podrá tener el error de derecho, el no conocer adecuadamente ni la existencia ni el alcance de las normas jurídicas. Esta cuestión la aborda el Código Penal en el artículo 14, en el que se establecen una serie de supuestos que pueden suponer la exclusión de la responsabilidad criminal o su atenuación. Error de hecho y error de derecho. En derecho penal se distingue entre error de hecho, llamado también error de prohibición, y el error de derecho o error de tipo. El primero es aquel que supone una errónea representación del hecho. Llevarse un abrigo de una percha de un establecimiento público creyendo que es el propio. El segundo supone una inadecuada calificación jurídica del hecho. Creer que lo que se está realizando es conforme a derecho. Llevarse un producto de exposición o promoción de un centro comercial creyendo que es gratuito. En ambos casos el error puede ser vencible o invencible. Es vencible el error que puede fácilmente salvarse, llegar a comprender la ilicitud del hecho realizado. En el error invencible no se puede discernir sobre la legalidad o ilegalidad de la actuación y además no se quiere realizar el hecho delictivo. Ambos tipos de error tienen consecuencias distintas. Así, el error invencible tanto de hecho como de derecho excluye la responsabilidad criminal. En cuanto al error vencible, hay que distinguir por una parte el de hecho, que provocará que el hecho se castigue como imprudente. En el error vencible de derecho se atenuará la pena, aplicándose la pena inferior en 1 o 2 grados. Circunstancia mixta de parentesco. Se encuentra recogida en el artículo 23 del Código Penal y se llama mixta porque puede actuar agravando o atenuando la pena por el delito cometido, siempre que concurran entre sujeto activo y pasivo determinadas circunstancias afectivas o de parentesco, ya sean legales o asimiladas. El legislador ha querido dotar de mayor reprochabilidad
a determinadas conductas que lesionan la dignidad, integridad física o moral de las personas cuando se realicen entre estas personas. Por el contrario, considera que otras conductas atentatorias contra otros derechos de tipo patrimonial no son merecedoras de tanta sanción. De esa forma, un delito de tipo personal, como puede ser contra la libertad sexual, contra la vida o contra la libertad deambulatoria, resultará de mayor gravedad si el sujeto activo es marido o mujer del sujeto pasivo. En los delitos contra el patrimonio, esta circunstancia actúa en sentido contrario, atenuándose la responsabilidad, pudiendo llegar a ser eximente siempre que no se cometa con violencia o intimidación, tal como establece el artículo 268 del Código Penal.